Llevamos más que un año que hemos empezado con Génesis capítulo 1 y vamos a empezar de nuevo a partir de capítulo 37 esta mañana. Génesis capítulo 37, pero antes de leer el texto que tenemos para nosotros esta mañana, vamos a recordar dos textos importantes en el libro de Génesis que nos ayudan también quizá a entender un poco de los detalles que vamos a encontrar en capítulo 37. Y vamos a empezar con una lectura de Génesis capítulo 12, los versículos 2 y 3, para recordar las palabras que Dios ha dado y la promesa que Dios ha dado a Abraham y su descendencia. Que dice en Génesis capítulo 12 y los versículos 2 y 3, Dios hablando a Abraham, diciendo, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que bendijeren y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El siguiente, si quieres buscar conmigo en Génesis capítulo 35, y vamos a ver que Dios habla palabras parecidas a Jacob, y lo que hace es ampliar un poco más esta promesa. Génesis capítulo 35, a partir del versículo 10, vamos a leer solamente 10 a 12. Otra vez Dios hablando a Jacob en este caso, que dice, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham, Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Ahora vamos a buscar ahora nuestro texto de esta mañana, en Génesis capítulo 37, son 36 versículos, y que el Señor nos dé oídos y el Espíritu para prestar nuestra atención a lo que dice aquí. Vamos a empezar en versículo 2, ¿vale? Porque el contexto, como vemos, Génesis es una historia, ¿vale? Y parte del propósito es que Moisés está dando la historia de su pueblo, ¿no? Por medio de Moisés, ¿vale? Y empezamos en el versículo 2 de 37 que dice, esa es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Y sabemos de nuestra lectura que Israel es Jacob, ¿no? Porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo, oíd ahora este sueño, y he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo,
Y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban a mí. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorarás sobre nosotros? Y le obedecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo, aquí, que he soñado otro sueño. Y aquí, que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo a Israel, a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió, y le envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando errante por el camino. Y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busca a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno a otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, y iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestro hermano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y se rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores, la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, ¿reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no? Y él le reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido
despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, el oficial de Faraón, capitán de la guardia. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra esta mañana. Y así, ¿no? Eso es como si fuera un retrato de la familia de Jacob. El capítulo anterior, capítulo 36, como es una historia, y hay un hilo en toda la historia. El capítulo anterior se trataba de los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Esaú habitaba fuera de la tierra prometida. Leemos en versículo 6 del capítulo 36 esas palabras. Esaú tomó sus mujeres y sus hijos y sus hijas y todas las personas de su casa y sus ganados y todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano. Esaú habitaba fuera de la tierra prometida a Abraham. Jacob, vemos al final de esta historia de Esaú, que termina en capítulo 1, versículo 37, que Jacob habitaba dentro de la tierra prometida, cuando dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. La historia de la familia de Jacob entonces comienza en el versículo 2 de capítulo 37. Y como un drama, vamos a ver varias escenas en este capítulo. Y después vamos a ver si después realmente el escenario que pone todo el fundamento de esta historia encontramos en versículos 2 y 4, que son como una introducción a la familia de Jacob. Y luego, después del capítulo, versículo 4, vemos 3 escenas más. Versículo 5 del capítulo 37 comienza la segunda escena. Cuando José cuenta sus sueños a sus hermanos y vemos la respuesta, ¿no?, de sus hermanos a sus sueños. Y luego, el siguiente o tercera escena comienza en versículo 12 con la palabra después. Cuando José fue a buscar a sus hermanos y los hermanos plantearon su fin, ¿no?, plantearon de matarle. Y luego la última, en versículo 29, vemos con las palabras después, Rubén, comienza la última escena, cuando los hermanos engañaron a su padre para cubrir su crimen, ¿no?, o cubrir su culpa. Y por medio de estas escenas vemos la intensificación del conflicto en la familia. El drama de la maldad de la familia de Jacob contesta a la pregunta: ¿es Dios capaz de cumplir su promesa dado a Abraham por medio de esta familia? Y el punto culminante, vamos a ver, es cuando los hermanos plantearon matar a José. Y la primera escena, en los versículos 2 y 4, muestra la división y tensión en la familia que van a aumentar en cada escena. Y tenemos en este capítulo un contexto, y vemos el contexto en las primeras palabras de este texto. Dice que esa es la historia de la familia de Jacob. Ese es nuestro contexto, ¿no? Este relato, este retrato de la familia de Jacob.
La última escena, entonces, esta escena que vamos a ver, esta primera escena, vamos a ver cómo la tensión y la división, ¿no?, que van aumentando en esta historia. En la última escena, en versículos 29 a 36, cuando lleguemos al final de esta historia, vamos a ver la conclusión de la trama. José llega a Egipto como esclavo de Potifar. ¿Vale? Y vamos a ver que esta historia, aunque es una historia de que José fue vendido como esclavo, esta historia es más grande que el hecho de que sus hermanos le vendieron a los marianitas. El énfasis del texto es Dios usa la maldad de los hermanos de José para cumplir sus propósitos en la vida de su pueblo. Dios usa la maldad de los hermanos de José para cumplir sus propósitos en la vida de su pueblo, en el caso de esta familia. Hermanos, esta historia es importante para nosotros. Hasta un cierto punto, todos nosotros sufrimos las consecuencias de la naturaleza pecaminosa. Todos sabemos cómo es ser decepcionado por otro. Y si somos honestos, sabemos que también nosotros hemos decepcionado a otros. Hermanos, nuestro texto anuncia que Dios usa la maldad de los hombres para cumplir sus propósitos en la vida de cada uno de nosotros y su iglesia. Las primeras palabras que he comentado establecen el contexto. El contexto es la familia de Jacob. Y luego vemos en versículo 2 que José apacentaba a las ovejas de su padre con sus hermanos. En versículo 2. José, de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y vemos un detalle interesante en versículo 2 también, cuando dice a continuación, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Este pequeño comentario destaca que la familia de Jacob era una familia dividida profundamente. Aparte de sus dos mujeres, Lea y Raquel, Jacob tuvo dos concubinas, Bilha y Zilpa. Los 12 hijos de Jacob venían de 4 mujeres diferentes. Al final del versículo 2 dice que José informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos. En hebreo, un informe malo implica un informe falso o malicioso. Cuando los espías, si conocemos la historia del pueblo de Dios, cuando los espías volvieron de recorrer la tierra prometida, ¿te acuerdas que Moisés envió 12 espías para recorrer la tierra y dar un informe al pueblo? Pues cuando los espías volvieron de recorrer la tierra prometida, trajeron un informe malo al pueblo. Y tenemos esta historia en Números 13, capítulo 13. Entonces José era un joven impetuoso, demasiado confiado y egocéntrico. Entonces daba a su padre informes, y quiere decir informes, no solamente uno. ¿Vale? El texto nos da a entender que José ha dado varios informes fabricados y exagerados acerca de sus hermanos.
Así José aportaba su parte en crear división y subir la tensión en una familia que consistía de varias mujeres. Otro detalle leemos en versículo 3, cuando dice que amaba Israel, otro nombre por Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. ¿Vale? Otro comentario, detalle importante. Al llamar a José el hijo de su vejez, da alusión a Isaac. Isaac era el hijo de promesa de Dios, que Dios dio a Abraham en su vejez. Implica que Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque creía que José era el hijo de promesa. Y Jacob dio a José una túnica para señalar no solamente su creencia equivocada, sino también para mostrar que José era su hijo favorito. Entonces, esta primera escena termina con esas palabras en versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. La familia de Jacob necesitaba desesperadamente la intervención divina de Dios, porque era una familia profundamente dividida. En la siguiente escena, a partir del versículo 5, vemos que el odio de los hermanos aumentaba aún más, porque José insistía en contar a sus hermanos sus dos sueños. Es decir, que tenía dos sueños, pero no queremos salir de este capítulo pensando que José solo contó su sueño una vez a sus hermanos. ¿No? Es que él contaba, repite varias veces sus sueños a sus hijos, a sus hermanos. Entonces leímos en versículo 5 esas palabras. ¿Vale? Comienzo de una escena, otra escena. Y sonó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y luego versículo 8. Le respondieron sus hermanos después de que él contaba este sueño. ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorás sobre nosotros? Y le obedecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y luego leemos en versículo 11 cómo va aumentando, ¿no? esta tensión en la familia. Versículo 11, después de contar otro sueño, leemos en versículo 11, y sus hermanos le tenían envidia. Toda esta escena pone los fundamentos para la confrontación mayor que estaba a punto de suceder en la siguiente escena. ¿Vale? Entonces hemos visto dos. Una escena que nos da realmente el fundamento, la base de la decisión en la familia. La segunda escena, versículo 5 a versículo 11, vamos, esta tensión aumentando, ¿no? Y la decisión aumentando en esta familia tan dividida. Y leemos en el versículo 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Siquem, si conocemos la historia ahora de esta familia. Siquem es donde Simeón y Leví habían matado a todos los habitantes por haber maltratado a su hermano Dina, ¿no? Y podemos leer de esa historia en capítulo 34 de Génesis. Pues Siquem da una alusión que algo malo va a suceder. ¿Right? Algo malo va a suceder.
Jacob, totalmente inconsciente de la situación de su familia, envía a José para darle otro informe, otro informe, ¿no?, de cómo va con sus hermanos. Podemos imaginar, ¿no? La tensión aumenta en la historia cuando José no puede encontrar a sus hermanos en Siquem, ¿no?, que leemos en versículo 17, ¿no? Versículo 15, el hecho de que José está andando como un errante y un hombre le veía. Entonces José aprovecha el momento de preguntarle, ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hermanos? Y el hombre respondió en versículo 17 que se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Donde entonces José fue, versículo 17, tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Dotán está todavía más lejos de Jacob. Entonces vemos que así Dios está llevando a José lejos de su padre. Y luego leemos en versículo 18 otra escena, la actitud de los hermanos hacia José. Fue de mal a peor. Entonces la escena cambia porque ahora estamos en el campo, ¿no?, de los hermanos. Y ahora podemos, por el Espíritu de Dios, escuchar sus conversaciones. Ellos veían a José de lejos y empezaron a conspirar contra él para matarle. Versículos 19 y 20 dicen lo siguiente. Y dijeron el uno a otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y daremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. En este momento el relato llega a su punto culminante. A su punto culminante. El odio y la envidia de los hermanos de José había crecido hasta el tal punto que quieren matarle. Es el punto culminante porque estamos como leyendo esta historia de que, pero ¿van a matarle de verdad? ¿Y qué va a pasar en cuanto a la promesa que Dios ha dado a Jacob? La tensión empieza a bajar cuando Rubén convence a sus hermanos no matar a José, sino echarle en un pozo, que dice en versículo 21. Entonces vamos a ver, la tensión sube a su punto culminante y luego tenemos baja de tensión por un momento, cuando dice, cuando Rubén, versículo 21, oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y luego dijo, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él. Rubén quería librarle de sus manos para hacerlo volver a su padre, ¿no?, que leemos al final de este versículo sus intenciones, ¿no?, cuando dice, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Y antes de echarle al pozo, quitaron de José su túnica de colores. El plan de Rubén era de rescatar a José sin que sus hermanos se enteraran. Y ahora el relato toma un giro inesperado en el versículo 25. Cuando dice, y se sentaron y comer pan, y alzando los ojos, miraron. Y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad
y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, y iban a llevarlo a Egipto. Por algún motivo, en este momento Rubén no estaba con sus hermanos. Estaba ausente cuando pasaron en compañía de ismaelitas en camino a Egipto. Y en ese momento, Judá asumió el liderazgo de la familia y les convenció a sus hermanos, vender a José a los ismaelitas. La venta de José fue llevado a cabo por el consejo de Judá, quien asumió el liderazgo de la familia en lugar de Rubén, el primogénito. Muestra la impotencia de Rubén para efectuar su plan de rescate. Rubén quería salvar a José a espaldas de sus hermanos, pero Judá convenció a sus hermanos vender a José a espalda de Rubén. Y leemos en los versículos 26 y 27 lo siguiente. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestro hermano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. ¿No? Y luego leemos en 28. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Entonces el relato termina con José vendido como esclavo por 20 piezas de plata. Tenemos esta escena con su clímax y con su término. Y luego en el 29 comienza la última escena. La última escena y otra situación de tensión, aunque menor que la de la última escena. Y leemos en versículo 29. Después, Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro. Y se rasgó sus vestidos. Rubén volvió para rescatar a José, pero no le encontraba. ¿Qué va a pasar con los 11 hermanos? Los hermanos decidieron entonces engañar a su padre Jacob para cubrir su culpa. Degollaron un cabrito y teñieron la túnica de José con la sangre. La tensión sube de nuevo cuando trajeron la túnica a su padre y le dijeron en versículo 32, esto hemos hallado. ¿Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no? ¿Vale? Entonces su intención es de engañarle. Entonces ha dejado solamente este comentario para que Jacob pudiera ver primero. La atención es que si va a engañarle o no. ¿No? Porque podemos pensar que Jacob era un pastor también. A lo mejor él puede oler la sangre de un cabrito y saber que ese es nada. ¿No? Pero por algún motivo, José fue engañado. Fue engañado, rasgó sus vestidos, lloró y rehusaba recibir consuelo. Concluye este relato de la familia de Jacob con José en Egipto, en la casa de Potifar, oficial de Faraón. Leemos en versículo 36. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Es curioso que en todo este relato no se mencionó el nombre de Dios.
¿Has notado? En todo este relato el nombre de Dios no se menciona. Sin embargo, Dios es el personaje principal en toda la historia y está presente gobernando todo lo que sucedió según sus propósitos. Cuando Dios dio los sueños a José, a un chico de 17 años, ¿qué está pensando Dios? Ha dado a un chico tan egocéntrico un sueño, 2 sueños. Pues Dios sabía que iba a dirigir la historia a su resolución cuando José vendido a la casa de Potifar, Egipto. Entonces Dios es el protagonista principal, gobernando, dirigiendo todo lo que sucedió. Dios usó las obras malintencionadas de los hermanos de José para llevar a cabo su plan para la vida de su pueblo. Recordamos que Moisés escribió esta historia 400 años después de haber sucedido. Moisés está escribiendo esta historia en primer lugar para Israel, para los judíos que estaban todavía esclavizados en Egipto. Y nuestro texto, esta historia de esta familia, les trajo consuelo. Les enseñaba que a pesar de sus circunstancias, el Dios que hizo pacto con Abraham estaba usando todo para bien. Dios es soberano sobre el mal y usa el mal para cumplir su plan de salvación. Hermanos, en realidad el sueño de José señala a Cristo, ante quien el sol y la luna y las estrellas se postrarán. Cristo, ante quien toda rodilla se doblará en el día de juicio, fue quien se sujetó voluntariamente al plan de Dios para rescatarnos y salvarnos de nosotros mismos. El primogénito de toda la creación se entregó al mundo que le rechazó y le crucificó. Y allí tenemos el Evangelio de Jesucristo. Leemos en Hechos capítulo 2, 23, lo siguiente. A Jesús, dice el testimonio de los apóstoles, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Dios es soberano sobre el mal y usa el mal de los hombres para cumplir sus propósitos divinos para la salvación de su pueblo. José fue vendido por 20 piezas de plata. Cristo fue vendido por 30 piezas de plata. Se entregó a su vida para salvar pecadores como yo y como tú. Su plan no quedó corto como el plan de Rubén para rescatar a José. Rubén era impotente. Jesucristo es omnipotente. En Cristo el Evangelio ofrece la única esperanza para personas quebrantados y rebeldes como nosotros. El retrato de la familia de Jacob es como la parte trasera de un tapiz. Aunque el diseño frontal de un tapiz es el protagonista,
En la parte trasera también se puede apreciar los hilos de los colores distintos que componen la obra. La parte trasera puede ser más cruda que el diseño frontal, pero sigue siendo parte integral del tapiz. Y hermanos, esta historia del capítulo 37 de Génesis, Dios muestra la parte trasera de la tapiz divina de la familia de Jacob, con todos sus hilos de conflicto y discordia. La parte trasera de un tapiz es la parte donde trabaja el artesano. Es la fundamental parte para llevar a cabo su obra. A lo mejor vemos la parte trasera de la tapiz de Dios cuando miramos a la iglesia local, aquí, en este lugar. Dios obra por medio de situaciones difíciles en nuestra comunidad, nuestra comunión, nuestra iglesia local, como oraba en la familia de Jacob. Puede ser que cuando miras tu propia vida, ves la parte trasera del tapiz. El camino de nuestra santificación no evita el conflicto, situaciones complicadas, ni las consecuencias del pecado, sea de otro o de nosotros mismos. Al contrario, el plan de Dios, el plan perfecto de Dios para nuestras vidas y para la vida de la iglesia, a menudo nos lleva directamente al ojo del huracán de conflicto. Somos personas profundamente rotas. Somos pecadores. Pero Dios es un gran Salvador para grandes pecadores, como José, como sus hermanos y como nosotros. En Cristo Dios redime casos como nosotros para crear una nueva comunidad que le adora y le sirve con deleite. Que la historia de la familia de Jacob sea una ayuda, que sea un instrumento de esperanza, ánimo para ti y para mí, para esta congregación, a confiarle en toda circunstancia y rendirnos a su obra en nuestras vidas. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana y que el Señor bendiga su iglesia. Amén.